Aquí estamos ya, entonces, grabando 29 de abril 2021, nuestra sesión de repaso. Y quisiera que oráramos para comenzar. Veo que está prendido el micrófono de Carlos Astorga Treviño, entonces no sé si puedas, Carlos, guiarnos en oración. Bueno, hermano, con mucho gusto. Amado Dios, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, te damos las gracias por la bondad tuya de entregárnosla, todo lo que ha significado que podamos leerla, que podamos tener ahora en nuestro país la libertad de leerla sin persecuciones, sin problemas. Gracias, Padre, por todo el bien que la palabra tuya ha hecho en nuestras vidas, de todos los que te hemos conocido como Salvador de nuestras almas. Gracias por tu bondad. En esta hora pedimos que tú nos guíes a todas las preguntas que pudiera haber, que tú motives el corazón de los hermanos también para participar, preguntar, aportar, etcétera, Señor, en lo que tú quieres. Bendice a José Luis, bendice a Carlos también y guíalos para las respuestas y la ayuda que nos brindarán al hacer este repaso. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a tener en este momento nuestras preguntas primero. Gracias por los que enviaron ahí algunas preguntas. Sé que puede haber otras. Quisiera que dedicáramos un momento, digamos, puntual para responder dos de estas preguntas y un tiempo más amplio para las que tienen que ver con historia. Entonces tenemos ahí dos preguntas que son así muy puntuales. Una decía Carlos Natanael que ya había pasado porque era de Génesis 6 y fue la sesión pasada. Así que no sé, Carlos, si quieras comentar algo sobre la referencia a los hijos de Dios en Job 1 y en Génesis 6. Sí, claro que sí, buenas noches. Hola Betty, también te vi que estás ahí atrásito. Saludos a todos, hermanos. Perdónenme que tengo aquí a mi perrito que quiere jugar y hace ruido. Ya le pedí a mi hija que venga a recogerlo a ver si viene, porque si no van a estar oyendo el juguetito ahí en el fondo. Así es, déjenme, ¿puedo compartir la pantalla, José Luis? Ok. Y como dices, a ver, me dice que tengo que abrir aquí las preferencias. Dice, to apply changes and rejoin your meeting, click to start. Oh, parece que no me deja. Bueno, a ver. La vez pasada sí me dejó, no sé qué pasa. ¿Quiere que reinicie mi computadora o me salga y vuelva a entrar? Bueno, les voy a leer lo que tengo escrito aquí. Quería enseñarles algunas cosas, entonces a lo mejor después de esta respuesta me salgo de la reunión y vuelvo a entrar. Pero gracias a mi hermano que hizo la pregunta, estábamos bromeando diciendo, no, pues esa es de la sesión pasada, así es que ahorita nada más estamos en jueces a salmos, ¿no? Pero sí hay algo que hemos empezado a observar en todos estos primeros 60 días, sin lugar a dudas, es la misericordia de Dios y la gracia de Dios y la paciencia de Dios y todas estas cosas. Perdónenme, déjenme, no, ¿dónde está mi? Discúlpenme, por favor. Así es que fuera de broma vamos a responder la pregunta, hermano, y como creo que usted también puso ahí una respuesta en el WhatsApp del grupo, ¿verdad? Donde decía que tengo extendido que se llama Los Ángeles, una clase de jerarquía angelical en la Biblia hebrea, Bene Elohim. Y así es, esa es una de las posturas, ¿verdad? Hay tres posibles interpretaciones de acuerdo a los estudiosos del hebreo. La más común es la que indica que ahí en Génesis capítulo 6, versículos 2 y 4, esa frase de los hijos de Dios se refiere a seres angelicales, ¿verdad?
Y la razón es porque en Job, que es el otro lado de la pregunta que hicieron, en Job no hay duda. Cuando en Job habla de los hijos de Dios, claramente son los seres angelicales, incluyendo Satanás, ¿verdad? Los demonios, ¿no? Entonces, por causa de Job 1:6, Génesis 6 tiende a interpretarse como que estos son seres angelicales que de alguna manera toman un cuerpo humano y entonces se unen a mujeres, ¿verdad? Y procrean una raza de hombres portentosos, ¿verdad? O gigantes, ¿no? No todos están de acuerdo con esta interpretación. La realidad es que el texto bíblico no hace mucho énfasis en que nosotros nos detengamos en ese aspecto específico, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay duda. La segunda interpretación es que estos hijos de Dios son los hijos del linaje de Set, que se unieron a hijas del linaje de Caín. Pero esto es difícil de considerar como válido porque se hace muy distintivo que unos son hijos de Dios y a las mujeres se les llama las hijas de los hombres, ¿verdad? O las hijas de la humanidad, ¿verdad? Entonces está un contraste entre Dios y humanidad. Así es que estos Set y Caín ambos son de la humanidad, entonces no parece ser la mejor opción. Otros piensan que simplemente eran hombres portentosos o tiranos poseídos por demonios que practicaban la poligamia que ya se había mencionado en Génesis capítulo 4, ¿verdad? El primer polígamo ya estaba ahí en Génesis capítulo 4. Entonces pudiera ser esta otra opción, pero la más prevalente por mucho es que estos son ángeles, ¿verdad? Ángeles caídos que entran a tener relaciones con mujeres. Pero el punto del pasaje no es eso específicamente, sino la narración continua acerca de el incremento de la maldad a tal grado que dice de que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Y esto lleva a Dios, dice, a arrepentirse de haber creado al hombre y a decidir juzgar al mundo por medio del diluvio. Pero aún en medio de esto, lo interesante, hermanas y hermanos, es que cuando vemos este tipo de narraciones donde se nos trata de describir en términos que aún nosotros no podemos comprender, ¿verdad? La magnitud de la perversidad que existía ya en ese momento tan temprano de la historia de la humanidad, aún en medio de eso, Dios expresa su gracia, manifiesta su misericordia, porque ya sabemos al leer el Nuevo Testamento que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios había sido inmolado y Dios tenía ya ese propósito redentor a pesar de la maldad del hombre. Y entonces en medio de esa maldad terrible, Él decide juzgar al mundo, pero escoge a Noé, ¿verdad? Y lo prepara para que Él provea el arca como el arca de salvación, ¿verdad? Que finalmente también nos apunta sin lugar a dudas a la redención en Cristo. Entonces esa es la respuesta en relación a eso, ¿verdad? Muy probablemente se refiera a algún tipo de ser angelical, pero no tenemos más énfasis en el texto respecto a quiénes específicamente son. El punto no es ese, el punto es la maldad extrema en el mundo que incluía este tipo de perversiones, ¿verdad? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues ahorita vemos si quien hizo la pregunta tiene algún otro comentario, pero vamos a ver la siguiente. Me voy a salir un momentito a ver si puedo compartir la pantalla porque les quería enseñar algo. Muy bien. Yo te regreso. Tenemos la siguiente mientras vamos comentando sobre, decía la pregunta, ¿sería posible que nos comentaran un poco sobre los antecedentes históricos de los salmos? Sobre las divisiones, dice libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, ¿se consideran inspirados? ¿Qué nos indican estos 5 libros? Vamos a ver. Bueno, pues ahí resulta evidente en cuanto a los títulos de los salmos que sí están escritos después como agregados, incluso hablan en tercera persona, como si fueron agregados después, pero tampoco hay mucha evidencia histórica de documentos donde no estuvieran. Entonces cuando buscan hacia atrás, sí, sí se ve que están esos escritos. A ver, ahí puedes ya compartir, Carlos, ahorita continuamos con esto de los salmos. Mejor primero para que compartas, a ver si se puede.
Pues era eso de los salmos, precisamente. Ok, adelante. Les quería enseñar algo de los salmos, sí. Aquí nada más la puse. Tengo unas notas, se las puedo pasar después si quieren, ¿verdad? Pero como mencionabas, ¿verdad? Parece que todas esas divisiones y también las anotaciones al principio de los salmos, ¿verdad? Que dice Salmo de David, Salmo de Asaf, o que dice sobre instrumentos de, y hay la descripción de diferentes instrumentos. Todo eso es parte del texto original inspirado. Esas no son cosas que se agregaron posteriormente como en los números de versículos, ¿verdad? No hay ninguna indicación, como decía José Luis, de que ese sea el caso. Son parte del texto original y así se traducen. Algunas de los significados de esas frases o palabras al principio no tenemos claridad. Por ejemplo, hay una que es muy común, que es Selah, que antes yo recuerdo que decían que era un momento de pausa para meditar, pero en realidad no tenemos mucha claridad de qué significa la palabra. Solamente sabemos que era una notación para el músico o para el líder de alabanza que indicaba cómo utilizar ese salmo o referirse a él, ¿verdad? Y en relación a algunas otras cosas, tengo una herramienta que es esta de Software Bíblico Logos, y el Software Bíblico Logos tiene esta herramienta que se llama el Explorador de los Salmos. No sé si pueden ver mi pantalla ahí. Y entonces aquí se puede, tiene esta opción donde uno puede ver el libro de los Salmos separado de diferentes formas. La primera es por su género literario, ¿verdad? Bueno, obvio, primero es por orden, ¿no? Y los pueden ver simplemente por orden. Pero en el género literario, estos son los géneros literarios de los Salmos, ¿verdad? El más numeroso son los Salmos de lamento, ¿verdad? Entonces, el libro de los Salmos es como el himnario, digamos, del pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Hay salmos desde Moisés hasta posterior a David, ¿verdad? Entonces, fue algo que se fue compilando a lo largo de los siglos. Y en muchos casos, pues, reflejan todas las diferentes angustias y tristezas y anhelos de los seres humanos, ¿verdad? Tanto físicas como emocionales. Y entonces, muchos de los salmos son salmos de lamento. Hay también muchos que son salmos de alabanza, que están de este lado, ¿verdad? En el color rojo. Hay salmos donde el salmista está expresando su confianza en Dios. Hay otros que son específicamente himnos. Hay salmos de agradecimiento. Hay salmos sapienciales o de sabiduría, entre ellos el Salmo 19. Estos suenan más a proverbios cuando uno los lee, ¿verdad? Y hay otros salmos de realeza o reales, ¿verdad? Y entonces esas serían las divisiones. Podemos recomendarles algunos otros recursos si quieren leer más al respecto. También en cuanto a la estructura, hay 3 estructuras distintas. Hay algunos que son acrósticos, ¿verdad? Donde se utiliza la primera letra de cada una letra del alfabeto griego, ¿verdad? En cada uno de ellos. El Salmo 119 es el más famoso de ellos. Cada sección del Salmo empieza con una letra del alfabeto hebreo, entonces el Salmo tiene 22 secciones, ¿verdad? Y hay otros que utilizan ese como es un instrumento mnemónico, es una herramienta que se utilizaba para que la gente pudiera memorizar el Salmo. Hay otros que están en base a estrofas, ¿verdad? Que es la gran mayoría, y hay otros que son quiásmicos, dice, y estos tienen una estructura que empieza, no sé cómo explicarlo rápidamente, sé que no nos queremos detener mucho en esto, José Luis, pero tienen una estructura que va como teniendo como si fuera un bosquejo del punto 1 y luego el subpunto y el subpunto y el subpunto, y después regresa al original, ¿verdad? Es como una estructura así. No sé si tengas una manera de describirlo rápidamente, José Luis, pero esa sería otra de las formas, ¿verdad? Y las otras son las de estrofas. Y finalmente, por autor, ¿verdad? Que hay, la gran mayoría son de David. Hay algunos que la Septuaginta los menciona como de David. En otras versiones hay salmos de Asaf, ¿verdad? Muchos son anónimos. Hay un salmo de Moisés, uno de Etán, uno de Emán, uno de Salomón. Hay otros anónimos en la Septuaginta, uno de Zacarías, ¿verdad? Y bueno, la gran mayoría son salmos de David, ¿verdad? Y finalmente por libro, ¿no? Entonces, eso es algo de la manera en la que se pueden estudiar los salmos. Hay también diferentes tipos de estrofas,
que no vamos a detenernos ahorita, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta específica en relación a eso. Muy ilustrativo, Carlos. Se ve muy bien. No sé si hay alguna pregunta de alguien. Ahora, están acomodados por libros. Algunos han sugerido que los 5 libros es más bien con un orden litúrgico para tener como que variado en cada estación, ya sea del año o de la lectura de en 3 años que hacían los judíos, y poder tenerlos de todos. Aunque sí, el último libro está más cargado de alabanza, ¿verdad? Otros han puesto los 5 libros como una correspondencia con el Pentateuco, para hablar de que hay que alabar al Señor, con Génesis porque Él es el creador, con Éxodo hay que alabarlo porque Él es el Salvador, el Redentor, con Levítico porque Él es santo o en la hermosura de su santidad, en Números hay que alabarlo a través de todas las vicisitudes de la vida, todo lo que va ocurriendo ahí, y Deuteronomio por su ley, por su palabra, ¿verdad? Como el Salmo 119. También hay por ahí una persona que hizo pues una relación investigando los salmos que él le llamó de costura y junta, para encontrar una conexión con el pacto davídico y empezar a decir, es que este libro, Salmo 2, se ve que habla del pacto davídico, y el Salmo 41, donde cierra el libro 1, habla del pacto davídico, la declaración de confianza en el pacto. El libro número 2 termina con el Salmo 72, con las promesas del pacto que se transfieren a Salomón. El libro número 3 cierra con el 89, que es una declaración de fracaso del pacto. El libro 4 también responde al dilema del fracaso del pacto, y el libro número 5 como que es una respuesta a los exiliados para regresar otra vez a la tierra prometida, como para que se cumpla el pacto. Es interesante, aunque suenan sus divisiones algo forzadas, así que no sabemos muy bien, más bien parece una estructura por acomodo para litúrgico, ¿verdad? En fin, pues no sé si haya más preguntas al respecto de la estructura de Salmos, pero algunos títulos, aunque muchos son muy oscuros, algunos títulos nos dan sí un referente histórico, y la historia sí nos ayuda a veces. Por ejemplo, el Salmo 51 dice el título: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Y entonces nos ayuda a interpretar el Salmo y a entenderlo, y la relación que hace sobre adulterio, sobre el pecado oculto y sobre el homicidio, ¿verdad? Entonces nos ayuda a la interpretación, pero algunos otros títulos realmente no nos ayudan tanto a la interpretación, ¿verdad? Porque son un poco más desconocidos, o son indicaciones para el músico. Así es. José Luis, hay otras 2 preguntas que agregaron ahí al grupo de WhatsApp. Antes de regresarnos a Génesis, ¿verdad? Mi mamá pregunta si cuando en los salmos aparecen letras hebreas al inicio son acrósticos. Sí, este es el más claro, el Salmo 119, ¿verdad? Dice Aleph, y entonces toda la primera sección eso es la primera letra del alfabeto, ¿verdad? Que sería la Aleph, que es aquí, ¿verdad? Y entonces todos comienzan con la Aleph, ¿verdad? Y después la segunda letra del alfabeto es Bet, y entonces empiezan con esa, ¿verdad? Cada versículo empieza con la misma, ¿verdad? Esta de aquí. Y así, entonces sí es un acróstico. Y Juan Matías menciona, ¿verdad? Que en la escritura del Señor mismo, ¿verdad? Dice que los ángeles no tienen sexo, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que hay una parte donde dice que en el cielo no habrá matrimonio, ¿verdad? Porque no, los serán como los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. Esa es la descripción explícita de Jesús, ¿verdad? No dice explícitamente que no tuvieran sexo, sino nada más dice que no se dan en casamiento, pero esa parece ser la implicación. Lo que se piensa es que en este caso fueron seres angelicales que tomaron forma humana de alguna forma, pero de nuevo, el énfasis del texto no es en que nos metamos a entender a plenitud qué significa exactamente eso, sino la maldad que representa, ¿verdad? El grado de maldad tan explícito que representaba.
Sí. Así es, bueno, pues no sé si gustes, Carlos, que mejor pasemos ahora a las otras dos preguntas que tienen que ver con historia, que una es sobre Salomón y otra es sobre David cuando censa al pueblo, y estas Oye, tienen un José, contexto de narrativa, ¿verdad? Sí, Así es. adelante, ¿quién pregunta? no, nada más quería sí, preguntar si hay alguna manera de saber quién fue el que compiló los salmos o es algo que todo el pueblo de Israel a través de sus escribas lo hicieron. Pues Carlos es más viejo, a ver. Y sí soy, pero no estoy seguro. Tendría que revisar eso. No hay necesariamente creo yo, una descripción en la escritura de quién los compiló, ¿verdad? Lo que sí es claro es que se estaba haciendo esta lista. Así es que pues deben haber sido quizás los escribas ahí, pero que había, no tengo una respuesta. Okay. La busco para la próxima. Ok, gracias. Sí. La otra es estas dos que están aquí del censo de David, ¿verdad? Y el caso de Salomón, ¿verdad? Aquí le puse de Salomón y el caso de un sabio necio. Pero en el caso del censo de David, esa es una, ¿verdad? Que la leemos, y como la leemos en Samuel, ¿verdad? Si ven en 2 Samuel 24, esto es algo que a veces pasa en la escritura y nos ayuda a entender dos perspectivas distintas de la misma historia, ¿sí? En 2 Samuel 24 hace énfasis en la perspectiva divina, digámoslo así, o teológica, y ahorita al rato vamos a hablar más de esto, pero dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, contra la nación, y entonces incitó, ¿quién? Pues Jehová, ¿verdad? Ahí debí haber dado doble clic. A David contra ellos, a que dijese, veas un censo de Israel, de Judá. Y dijo el rey Joab, bueno, y Joab trata de detenerlo, y dice, Señor, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey, más ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Verdad? Entonces, Joab trató de detenerlo, pero no pudo, y la razón está en el versículo 1, porque la ira de Dios estaba encendida contra Israel y él quería juzgar al pueblo. Pero si vemos a 1 Crónicas 21, aquí en la Reina Valera dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Es el mismo evento, pero otras versiones dicen más bien que un enemigo, no dicen Satanás, ¿verdad? La Reina Valera. Entonces, si vamos no, esto también dice lo mismo. A ver, me ve. Bueno, todas dicen Satanás, ¿verdad? Pero el texto dice literalmente un enemigo. Yo leí la versión en inglés y nada más dice un enemigo. Y entonces pareciera ser que era más bien, déjenme les voy a traducir la versión que yo estaba leyendo. Dice, un adversario se opuso a Israel incitando a David a contar cuántos guerreros tenía, ¿verdad? Y entonces pareciera también que este enemigo era quizá alguien de una nación alrededor, ¿verdad? Que se acerca ahí como buscando invadir a Israel, ¿verdad? Y entonces David en temor actúa tratando de asegurarse de que tiene suficientes soldados para defenderse, ¿ok? Entonces, el punto es que en un lado se ve la perspectiva humana y en otro lado se ve la perspectiva divina, que era lo que les ponía yo aquí, ¿verdad?
Un adversario amenazó a Israel en Crónicas, posiblemente intentando entrar en guerra, y en su temor David quiso contar al pueblo para saber si tenía la capacidad militar necesaria para vencer a su enemigo. ¿Sí? Pero ¿por qué pasó esto? Ya sea que sea Satanás o un enemigo humano, porque Dios estaba airado contra la nación, ¿verdad? Entonces, este adversario que se ve en Crónicas, ya sea Satanás o un adversario humano, era un instrumento divino, ¿verdad? Para incitar a David y de esta manera juzgar al pueblo de Israel. Entonces, Dios tenía razones de ejecutar un juicio, y entonces en este sentido, el pecado de David de censar al pueblo es algo que Dios causa por medio de este enemigo que se enfrenta y que hace que David decida contarlo, ¿verdad? Pero en el texto parece claro que la intención de Dios era traer el juicio sobre la nación. Y aún en esto, me parece a mí que cuando vemos el texto de Primera de Crónicas, vemos cómo incluso de posterior a su pecado, David demuestra lo que es un buen pastor que busca proteger a la nación, ¿verdad? Porque ustedes ven en Primera de Crónicas, ¿verdad? Cuando llega uno acá al versículo 8, dice: entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: anda y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga, ¿verdad? Y dice: elige entre tres cosas: 3 años de hambre, 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Y entonces David dice: estoy entre la espada y la pared. Respondió David: pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor. ¿Sí? Imagínense que hubiera sido otro rey que no temía a Dios. Quizá hubiera escogido 3 años de estar subyugado, ¿verdad? O 3 meses de persecución y derrota. Pero David sabía que la mejor forma de enfrentar un juicio era ser juzgado por Dios, porque Dios es misericordioso. Qué tremendo, ¿no? A pesar de su pecado, este hombre que conocía a Dios, que tenía una relación con Dios, que era el dulce cantor de Israel, sabía que aún en su pecado, la mejor manera de enfrentar su pecado y ser juzgado era recibir el juicio directamente de Dios, porque Dios es misericordioso. Entonces, esa es la doble perspectiva, diría yo. No sé si tú quieres agregar otra cosa, José Luis. Sí, yo creo que está muy clara esa doble perspectiva. Yo creo que nada más tenemos que agregar siempre el trasfondo teológico en el Pentateuco, en la ley. Estos libros siempre se interpretan a la luz de la revelación del Pentateuco. Esa es como la base teológica de estos libros. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que hay como que una incitación de Dios y que hay una ira de Dios, una destrucción, el principal texto que hemos estudiado, allá lo recordarán en Éxodo 34:6, donde Él revela su carácter y combina la gloria de Dios con la ira de Dios y con la misericordia. Y eso, si nosotros vemos esa declaración de los atributos de Dios, cuando Moisés dice: muéstrame tu gloria, ¿quién eres? Yo quiero conocerte. Y entonces ahí es donde lo conocemos, en esa declaración. La voy a leer nada más para tenerla fresca. Y fíjense, Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Ahí tenemos entonces la manifestación de un Dios tardo para la ira, que cuando llega esta manifestación de la ira de Dios es porque ya el pueblo de Israel ha excedido y ha colmado la medida, digamos, pero que de ninguna manera tiene por inocente al culpable, pero que aún así es misericordioso y muestra misericordia, ¿verdad? Y leyendo el pasaje completo tenemos, a la luz de lo que tenemos en Éxodo 34, 6 y 7,
tenemos el panorama más claro, ¿verdad? Para poder analizar qué es lo que está haciendo Dios y cómo es que llegamos a ese punto, ¿verdad? Era lo único que Así quería es. como que agregar. Así es, muy bien. Perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario en relación a este pasaje específicamente. Creo que vamos a regresar a mencionar algo de esto en un momentito cuando hablemos de otros aspectos de cómo debemos leer el Antiguo Testamento e interpretarlo, ¿verdad? Pero espero que eso ayude, ¿verdad? Hay una perspectiva divina y una perspectiva humana en la descripción. El otro es de Salomón, ¿verdad? Y este caso trágico de un hombre que de jovencito parece haber sido mucho más sabio que lo que fue de adulto, ¿verdad? Y de viejo. Ahí en Primera de Reyes 2, quisiera mencionar ese pasaje. Ahí, en Primera de Reyes, y si quieres ya tú explicas, José Luis, el resto, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención este pasaje donde están las instrucciones de David a Salomón justo antes de morir. Dice, David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Y entonces le dice esto: cobra ánimo y pórtate como hombre. O en la Reina Valera dice, ¿verdad? Esfuérzate y sé hombre, ¿no? Dice, no sé cuál versión están leyendo más ustedes. Yo estoy leyendo la nueva versión. Pero dice que yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y siempre me ha llamado la atención eso, porque la siguiente afirmación dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Sí, en nuestros países latinoamericanos, esta idea del macho, ¿verdad? Que es así brusco y así como que medio ufano y altanero, ¿verdad? Y medio grosero y así, es toda esta, como si eso fuera ser hombre, ¿no? Pero David le dice, sé hombre, sé santo, ¿verdad? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, ¿sí? De la manera que está escrito. Eso es la esencia de la hombría. Ser santo y ser obediente a Dios es ser más hombre que alguien que nada más vive de una manera mundana o así como un macho del que nosotros tenemos el estereotipo, ¿no? Y esa era la expectativa de David hacia su hijo. Y cuando en esos años, como niño pequeño que se conocía incapaz de gobernar, ¿verdad? Insuficiente en sí mismo, Dios se le aparece en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, entonces, Dios le ofrece a Salomón que le pida lo que quiera. Y Salomón le pide que le dé sabiduría, recuerdan, ¿verdad? Y entonces dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Sí? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar al pueblo. Y agradó al Señor que le pidiera eso, ¿verdad? Y luego se le vuelve a aparecer en el 9 y otra vez está haciendo Salomón algo bueno, ¿verdad? Por causa de la sabiduría que Dios le otorgó. Pero tristemente ya cuando llegamos al capítulo 11, ¿verdad? Todo cambia, ¿verdad? Con Salomón, ¿verdad? Y Salomón, si quieren leer, ¿verdad? Deuteronomio 18, aquí podemos regresar a, como dice José Luis, ¿verdad? Si es el 18, donde habla las instrucciones para un rey. No me equivoqué. A ver, déjenme checar mi Biblia otra vez. ¿Recuerdan ustedes dónde es la instrucción que les da de que cuando haya un rey sobre ustedes, no tomará para sí muchas mujeres? ¿No se acuerdan? Ahí que leímos en Deuteronomio. Sí, sí lo recordamos. Exactamente el pasaje no, pero sí lo recordamos. Es el 17, ¿verdad? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero luego cuando ven esta parte de aquí de la instrucción del Señor,
Salomón rompió todas estas, ¿verdad? Dicen, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Y explícitamente el texto dice de Salomón que esto fue lo que hizo, se llenó de caballos, ¿verdad? Porque Jehová os ha dicho, no volváis por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Sí? Y para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra. Y eso fue lo que Salomón hizo, ¿verdad? Se llenó de caballos, se llenó de mujeres y no permaneció cerca de las palabras del Señor. ¿Sí? Y dice, y esto es lo mismo que le dijo Josué, leerá en él todos los días de su vida. Quisiéramos que leer la Biblia fuera una cosa que la leemos una vez y nos transforma para siempre, ¿verdad? Y sin embargo, la naturaleza pecaminosa nuestra es algo que demanda una exposición constante a la voz de Dios en nuestra vida que esté guiándonos, porque de otra manera entonces lo que nos llena es los pensamientos del mundo. Y cuando Salomón dejó de estar cerca del Señor, ¿verdad? Ahí estamos en, ¿qué es? Primera de Reyes 11. Amó además a la hija de Faraón, ¿verdad? Y a muchas mujeres extranjeras y a las de Moab, ¿verdad? Gentes de las cuales Jehová ha dicho, no llegaréis a ellas, ¿sí? Y dice, estas pues se juntaron, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sí? Violó la regla, ¿verdad? Y se convirtió por eso le puse aquí un sabio necio. Pero es importante, y esto aquí es donde queríamos hacer una transición, platicamos José Luis y yo de esto, respecto a algo que José Luis hizo en la predicación del domingo, que yo le escuché, me gustó mucho, de cómo debemos leer estas narrativas, como la de Sansón, que ustedes escucharon el domingo, y entonces tenemos que poner atención al evento histórico específico que está sucediendo allí, que esa es la narrativa inferior que describía José Luis, ¿verdad? Pero también hay otra narrativa intermedia y otra superior que también son importantes a considerar. Ahí entonces no sé si tú quieres compartir sobre esto, José Luis. Sí, pues el libro de los reyes, los libros de los reyes en su conjunto son 47 capítulos. De esos 47 capítulos, 11, casi una cuarta parte es Salomón. Más o menos como una tercera parte son Elías y Eliseo. Prácticamente, si nosotros entendemos qué es lo que está haciendo ahí Salomón y Elías y Eliseo, entendemos el libro de Reyes, ¿verdad? Son los principales personajes que tenemos ahí. Y en Salomón tenemos, como decíamos ahorita, una narrativa en el nivel inferior. Y Salomón tiene 3 encuentros con Dios aquí en Reyes. En el capítulo 3, él tiene un encuentro dulce con el Señor. Y Dios le da sabiduría y le da riqueza y le da toda la gloria y esplendor. Es un inicio muy prometedor, un inicio espectacular, ¿verdad? El segundo encuentro con Dios es en el capítulo 9. Y aunque Dios hace un pacto con él, este segundo encuentro con Dios no es tan dulce como el primero, ya es, digamos, semi amargo. Ya tiene advertencias muy serias en medio del pacto. Luego el capítulo 11 tiene un tercer encuentro con Dios, pero ya este es totalmente amargo, es de decirle, te has corrompido y vas a ser desechado, no en tu vida, sino con tu hijo por respeto a David. Pero prácticamente ese es los 3 encuentros con Dios y la decadencia del rey. En el nivel inferior vemos a un rey, pero en el nivel de la narrativa media pudiéramos decir que vemos a la nación de Israel. Igual tiene un primer encuentro con Dios muy prometedor, un inicio muy prometedor en cuanto a nación. Como nación ellos iban a ser un pueblo esplendoroso y después va esto decayendo hasta llegar
a ser desechados y ir a la cautividad. Finalmente los libros de Reyes van a irse hacia allá, ¿verdad? Van a concluir hacia la cautividad. Pero en la narrativa superior nos está mostrando la historia de la redención de Dios, la gran historia de Dios, y nos está mostrando también cómo el ser humano tiene un inicio espectacular, maravilloso en el huerto del Edén, tiene un inicio también, digamos, muy prometedor, con toda la bendición de Dios. Lo primero que Dios hace es que los pone en el huerto y dice, los bendijo. Ahí los bendice, pero poco a poco esto vemos cómo va decayendo y va el hombre alejándose de Dios con este mismo caminito, ¿verdad? Pero hay un pacto, hay una redención, hay esperanza. El mismo libro de Reyes va a terminar con esperanza. Incluso a Salomón, aun y cuando lo desecha, le dice, te voy a dejar todavía una parte del reino, ¿verdad? No va a ser totalmente desechado, porque no romperé mi pacto, dice Dios. Entonces ahí hay esperanza en el pacto de Dios, y esta es la gran historia. La narrativa superior nos está diciendo que aunque la humanidad ha ido cayendo, igual que Salomón, pero hay un pacto, hay esperanza, hay misericordia, está la redención de Dios que viene en Jesucristo, y ahí es donde se restaura la humanidad. A grandes rasgos, digamos, hay mucho más ahí en Reyes como para verlo y ir a los detalles, pero este sería como el panorama mayor. Digamos que si quisiéramos decir los otros dos profetas, Elías va a ir diciendo que todos se van a la cautividad y va a ir caminando hacia el Jordán y cruza el Jordán como para decir que se van a la cautividad, y Eliseo cruza de regreso como para anunciar que va a haber esperanza de retorno, ¿verdad? De regreso otra vez a la tierra prometida por misericordia de Dios. Entonces por eso vamos a ver que Elías se va a ir hacia aquel lado del Jordán, y apenas cruzaron y agarra el manto Eliseo y vuelve a dividir el Jordán y regresa, ¿verdad? Y son puros milagros de restauración después los que hace Eliseo, no como los de Elías, que son de juicio. Entonces ahí está la severidad de Dios y la bondad de Dios al regresarlos, pero por Él es el Salvador, Él es el que está ahí obrando. Bueno, así a grandes rasgos. No sé si, Carlos, tú quieras complementar o alguien tenga alguna pregunta. No. Sí, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Sí, vi que pusieron aquí algo más Sí. en el grupo, pero antes de pasar a eso, no sé si sobre Salomón o sobre David tengan algún comentario, estas que son narrativas. No, bueno. Muy callados todos. Sí, estamos todas. aquí todos, ¿verdad? Sí. Dice Betty Flores. Ok, Carlos, adelante. Pues quizá una de las cosas que nos debe hacer pensar es que son dos hombres muy especiales, Salomón y David, pero que existía el riesgo de tener, bueno, ellos experimentaron el riesgo de experimentaron los fracasos cuando ellos se descuidaron por alguna razón. La gracia de Dios, pues sin duda les acompañaba. No creo que fuera de la misma manera que con nosotros ahora, pero si pudiéramos ponernos en una situación similar, ¿cuál sería nuestra ventaja con respecto a ellos en un momento en donde la presión de la maldad, el pecado, el mismo pecado interior y las cosas que nos rodean nos están golpeando constantemente? ¿Tenemos alguna ventaja o desventaja con la que ellos tenían? ¿Quieres contestar, José Luis? Yo tengo una respuesta, pero eres el pastor de la iglesia. No, adelante. Creo que tenemos grandes ventajas, en mi opinión. En un sentido somos iguales que ellos, tenemos el mismo Dios de gracia, pero
número uno, tenemos la revelación completa en las Escrituras, ¿verdad? Y en las Escrituras entendemos, o sea, ellos no tenían toda la narrativa de la manera que nosotros la estamos observando ahora, además del beneficio de la revelación del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos a Pablo diciendo, ¿verdad?, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces tenemos en estos testimonios modelos para que nosotros imitemos o evitemos, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, la ventaja más grande que tenemos es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en mi opinión, ¿verdad? Y la realidad ¿recuerdan ahí cuando leemos al principio en el Pentateuco, donde Dios le dice a Moisés que va a poner de su espíritu sobre algunos otros líderes para que le ayuden a gobernar sobre la nación? Y entonces uno de ellos se queda en el campamento y empieza a profetizar. No sé si se acuerdan. Y entonces Josué le dice, mi Señor, impídelo. Y Moisés le dice, quisiera Dios que todo su pueblo tuviera su espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Dios a nosotros nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, no como una ayuda externa, ¿verdad?, sino como algo desde dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, que era algo que solamente en aquel entonces los ungidos tenían, ¿verdad?, en el caso del pueblo, ¿verdad?, como fue Saúl, y después el Espíritu se fue de Saúl y vino sobre David, etcétera, etcétera. Pero esa es definitivamente algo distinto, ¿verdad? Pero en cuanto a la capacidad de caer, pues esa siempre está igual, ¿verdad? Y si nos alejamos del Señor, si no regresamos constantemente a su palabra y a su consejo en obediencia y en humildad, pues el potencial sigue siendo igual de tremendo para destruir nuestro propio corazón y el de muchos a nuestro alrededor. Sí, así es. Yo creo que así como la nación de Israel en esa narrativa intermedia puede verse en la actuación del rey Salomón, nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, nos vemos en Jesucristo. Nosotros nos vemos en la actuación de aquel que es más grande que Salomón. La narrativa en el nivel superior nos está apuntando a un hijo de David mucho más superior, sublime, grande que Salomón, que es el Señor Jesucristo. Habiendo llegado el tiempo en que Jesucristo viene, ahí es el gran cambio. Gracias a la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, ahí hay una transformación significativa. Ahorita nos hablaba Carlos del Espíritu Santo, viene, pero ahí es donde el creyente es colocado en Cristo. El apóstol Juan dirá que nosotros somos colocados en la vid verdadera, no en la vid anterior que dio frutos amargos, la nación de Israel. Ahora, en vez de Israel es Cristo, y nosotros somos colocados en Cristo, y la savia de Cristo fluye a través de nosotros de manera que podemos dar fruto, de manera que ahora podemos permanecer en Él y dar fruto. Y ahora sí le podemos decir, Dios, pide todo lo que quieras porque tú ya nos has puesto en Cristo, ya nos has dado todo lo necesario. Y la gran diferencia es esto, en Cristo. El Espíritu Santo morando en el creyente, el poder de su resurrección obrando por su Espíritu Santo dentro del creyente para que pueda entonces perseverar en la fe, dar fruto, vencer la tentación, no porque seamos mejores que ellos, sino que ahora nos capacita el Señor, ¿verdad? Entonces creo que esta es una parte importante. Y pues sí está la tentación, sí está el peligro de deslizarnos. No se pierdan los estudios de Hebreos por ahí con las mujeres, esta serie que van a iniciar. Habla acerca de esto, ¿verdad? De un peligro real, pero hay que recordar que estamos en Cristo y ahí es donde podemos nosotros permanecer. Si tú y yo permanecemos es por Cristo, por su Santo Espíritu, es por Cristo en medio de su iglesia, es por Cristo orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Ahí está la permanencia, la perseverancia, ahí está el fruto, y ahí está la vida de obediencia, de victoria en Cristo, ¿verdad? Así es. Separados de Él, nada podemos hacer.
Ahora si quieres, está la otra pregunta, ¿no? Sí, mira, Betty Flores dice, ¿en qué parte de la escritura podemos ver el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, tanto materiales, la tierra, como las espirituales? Perdón, estaba leyendo aquí el chat. Sí, era ¿dónde está el cumplimiento de las promesas a Abraham, verdad? Bueno, hay diferentes lugares, ¿verdad? Pero ya en la salida del Éxodo, la promesa a Abraham tenía, si mal no recuerdo, 7 diferentes aspectos, ¿verdad? Al pacto con Abraham. Y así como mencionó José Luis, ¿verdad? Que al leer los Salmos, el Pentateuco es el fundamento de nuestra lectura del resto del Antiguo Testamento. Dentro del Pentateuco, ¿verdad? Hace años leí un libro de un erudito hebreo que él decía que el pasaje del pacto con Abraham es la clave para la interpretación del resto del Antiguo Testamento. Y dice, serás bendición y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí donde dice que haría de él una gran nación, y la gran nación necesitaba una tierra, necesitaba leyes, ¿verdad? Y necesitaba la comunión con Dios y la posibilidad de ser ellos luz a las naciones. Entonces ya al salir del Éxodo y entrar a la tierra prometida empieza ya el cumplimiento de las promesas a Abraham. Pero sin entrar en mucho detalle, nosotros, hermana, somos parte del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Porque dice, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y nosotros somos los que son de la fe, dice en Romanos capítulo 4, estos son los hijos de Abraham, y en ese sentido, todos aquellos que venimos a la fe en Jesucristo somos parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham allá hace tantos miles de años. Así es que eso es algo tremendo de pensar, ¿verdad? Que al nosotros venir al Evangelio y proclamar el Evangelio a otros, continuamos expandiendo esa bendición que Dios le otorgó por primera vez al patriarca allá hace tantos miles de años. Pues así es. Se nos ha ido el tiempo como agua. Sí. Increíblemente faltan 4 minutos para las 9. Yo sé que muchos van a querer luego cenar, así que no sé con qué podemos cerrar para concluir este momento de repaso. Déjenme, si me permite, José Luis, yo quería leerles algo de esto, y en parte es porque tengo ahí una carga por algo que leí en una universidad cristiana. Ahora, recientemente estaba escuchando las enseñanzas de una maestra de Biblia en una universidad, y me puse a leer algo del escrito que ella hizo como parte de sus requisitos para obtener su maestría de teología, ¿verdad? Y en su primera sección de este escrito, ella busca motivar a las personas a leer la historia del sacrificio de Isaac, o cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y le pide a las personas que utilicen este texto para descubrir qué nos enseña acerca de la supremacía blanca en este contexto en el que estamos viviendo nosotros en los Estados Unidos. No sé qué tanto se oye eso por allá, pero ahorita ser blanco es igual a ser racista, ¿verdad? Automáticamente. Y ella está tomando este texto del Génesis y piensa que ahí nuestro propósito debe de ser descubrir que no debemos de ser racistas blancos. Y yo digo, ¿cómo es esto posible, verdad? Y la razón es porque, hermanos, un maestro mío decía, tenía varias frases, ¿verdad?, muy importantes, y una de ellas era, decía, Biblia, 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 Biblia. Todo mundo tiene la Biblia, decía él, pero decía, y los cristianos, dice, son de las personas más creativas en la historia del mundo porque quieren hacer que la Biblia diga cualquier cosa que ellos quieran. El color del carro que tienen que comprar, y con quién se van a casar, y si se deben de cambiar de casa, y si no, y si esto, o terminan diciendo cosas como estas, donde dicen que la historia de Isaac se trata de supremacía blanca. Son tonterías, ¿verdad? Tenemos que saber cómo acercarnos a la escritura, y en medio de eso hay varias cosas esenciales. La primera es que Dios es la palabra más importante. Eso ya lo he dicho antes, no sé cuántos de ustedes me hayan oído decirlo, pero ya sea explícitamente o implícitamente, tienen que saber cuando están leyendo un texto qué tiene que ver Dios con eso y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Sansón que ustedes leyeron ahora el domingo,
Por ejemplo, ahí los padres de Sansón parecían que eran los prudentes y lo que estaban haciendo lo correcto, que tienes que ir a hacer a casarte con una filistea. Y el siguiente versículo dice, pero ellos no sabían que esto venía de Jehová porque buscaba ocasión contra los filisteos. Entonces, Dios es la palabra más importante y tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Así es que constantemente van a ver en las escrituras y en las narrativas, ¿verdad?, a este narrador omnisciente que les pongo aquí, ¿verdad?, que ofrece la perspectiva divina de los eventos terrenales. Siempre debemos de buscar qué está haciendo Dios, no qué quiero yo encontrar en el texto de la Biblia, sino qué está haciendo Dios, ¿sí? Así es que cuando vemos en las escrituras frases como y aconteció que, pensamos de, pues pasó. No, en la Biblia eso significa que Dios está actuando, ¿sí? El aconteció que en la Biblia no son eventos circunstanciales o aleatorios, sino providenciales y siempre llenos de propósito divino. Tenemos que leerla así, no buscando nuestro interés personal, sino entendiendo qué es lo que Dios está haciendo. Y otra cosa muy importante es que nosotros debemos leer todas las escrituras con ojos cristianos, ¿verdad? El Antiguo Testamento no es un texto judío, es un texto parte de la revelación completa del cristianismo, ¿sí? Y entonces solo puede entenderse, debe de leerse, interpretarse en el contexto de lo que Dios nos ha revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestro objetivo no es nunca leer la Escritura nada más con ojos judíos o siendo objetivos sin ningún sesgo. No. Nosotros tenemos el sesgo de la fe cristiana y ese es el que debemos de tener, porque eso es lo que es este texto que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y aquí les puse un versículo, un coro que hay de Marcos Vidal, a lo mejor algunos de ustedes lo ha oído antes, pero esta frase al final, ¿verdad? Dice, he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo, y dice, porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Entonces tenemos que aprender a leer el texto bíblico viendo estas historias y viendo la narrativa desde el punto de vista de la consumación de la redención que Dios nos reveló en la persona de su Hijo cuando Él se hizo hombre, murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Y todos los pasajes se pueden ver de esta manera, ¿verdad? Manasés para mí es uno de los más impactantes, ¿verdad? Ves ahí creo que son como 12 versículos de los pecados más horrendos que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Quemar a sus hijos, ofrecerlos a Moloch y llevar a toda la nación a la idolatría y ser perverso y perverso y perverso, ¿verdad? Y Dios le envió a los profetas, no quiso escuchar, pero dice después en un solo versículo, pero cuando fue puesto en angustia, se humilló y oró, y Dios oyó su oración. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, la razón es porque en Jesucristo tenemos el fundamento, ¿verdad? Y la encarnación del amor, de la paciencia, de la gracia y la misericordia divinas a lo largo del Antiguo Testamento y de toda la historia, ¿verdad? En Cristo es donde entendemos que la justicia de Dios se revela habiendo Él pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice en Romanos capítulo 3. Entonces acuérdense al estar leyendo, hermanas y hermanos, admírense del carácter misericordioso y bondadoso de Dios. Yo creo que la gente le ha dado muy mala fama al Antiguo Testamento, pero espero que para este momento ya se hayan dado cuenta cómo vez tras vez, en medio de la idolatría, de la rebelión, de la necedad, de la obstinación de su pueblo, el Señor es misericordioso y lo es por causa de Jesucristo, porque Él tenía ya el plan de redimir a su pueblo y de atraerlo así y de perdonarlo y de mostrarle su gracia y su amor fiel, ¿verdad? Por medio de la misma redención que Él ofrece en la persona de Jesús. Es que, bueno. Sí, permítanme hacerles aquí un énfasis. Gracias, Carlos, pero esta parte que nos pone aquí Carlos al final de cómo leer la historia, los libros del Antiguo Testamento y la Biblia en general, dice la historia particular, la historia teológica y la historia cristiana. Esto es importantísimo. Tal vez en otra ocasión ampliaremos esto. La manera, digamos que es una filosofía de estudio para la Biblia, poder ver la historia particular, la historia teológica y la historia cristiana. De otra manera, muchos pues se pierden por ahí en muchos tipos de ideologías que traen hacia la Biblia,
traen sus lentes con esa ideología y la vierten, y es muy importante que nosotros podamos ver estos aspectos que nos está marcando aquí Carlos. Son para mí importantísimos: la historia particular, que sería este nivel en la narrativa inferior, la historia teológica y la historia cristiana. Pues muchas gracias, Carlos. No queremos tampoco llevarnos mucho tiempo, pero si hay alguna otra pregunta o comentario, adelante. Si no, aquí podemos despedirnos y disfrutar de nuestra agradable noche el día de hoy. Calientita por acá en Monterrey y parece que viene lluvia, pero muchas gracias por acompañarnos. ¿Hay algún comentario más? No, bueno, me da mucho gusto que sigan muchos. La lectura, yo también voy un día atrasado, ando como en el Salmo 80. Pero, y parte que en los salmos los voy oyendo y de repente me acuerdo cómo los cantábamos de joven y me pongo a cantar el que estoy oyendo y luego ya cambió de salmo, me tengo que regresar. Pero ha sido bueno, ¿verdad? Ver esa parte de que no es nada más para conocimiento, sino para alabanza, ¿verdad? Así es que bueno, es un gusto compartir con ustedes, que el Señor les bendiga. Pues gracias, Carlos. Quiero cerrar nada más animándoles a continuar con su lectura, a disfrutar la palabra del Señor, a leerla, a meditarla, a responder en adoración al Señor. Cada vez que usted sea impactado por la palabra del Señor, deténgase, adórele, haga la reflexión que necesite, compártalo en el grupo de compañerismo, aquello que le está impactando, lo que está ahí leyendo. Eso animará también a otros. Vamos a orar para cerrar el día de hoy. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos has permitido compartir unos con otros y poder animarnos unos a otros también para seguir con este reto de lectura de tu palabra. Dirígenos en todo y gracias por Carlos también. Guárdale, bendice su vida y, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.